van a hacer una muestra de los procedimientos de alineación combinados con, como les decía anteriormente, con la incorporación de nuevos dispositivos que tienen que estar relacionados con la alineación en la parte de control electrónico del vehículo. So right now at the screen, Oscar, you should see on one side is the scan tool, and the other side will be what we call the monkey cam. A un lado vamos a ver la pantalla del escáner y del otro lado vamos a ver la pantalla de la cámara en la cual están haciendo la... Okay, so Paul's going to follow me. First, we're going to show the setup. Ron, would it be possible to switch the two screens? So the scan tool is on the left, and the camera's on the right. Okay. I don't think we can change them. Okay. Bueno, para todos podemos hacer más énfasis de un lado o del otro de cada una de las imágenes para haciéndole clic en la barra de división de las dos imágenes, podemos agrandar una imagen o la otra de acuerdo a los procedimientos que queramos ver más en detalle. O podemos dividirla y dejarle igual tamaño de imagen a un lado o al otro. Okay, so Oscar, we've connected the device for the scan tool. Entonces, aquí device, it's wireless. Hemos conectado ya nuestra herramienta de escaneo. En este caso estamos utilizando nuestra herramienta Zeus, que es la más avanzada que tenemos en Snap-on. Principalmente la razón es por la facilidad que tenemos de compartir los datos de la herramienta de escaneo para ustedes en la computadora. Entonces podemos mostrar la imagen. So we put the car in service mode. We'll click on scanner. Entonces, aquí hacemos la identificación del vehículo. Esto, yo creo que con esto vamos a responder muchas de las preguntas que se generaron durante la presentación acerca de los códigos, de esta parte de la electrónica, de la dirección. Yo creo que ya con esto vamos a resolver muchas inquietudes. So we're going to click on OK. This is a 2018 Ford F-150. Entonces, aquí ya la herramienta de escaneo identificó el vehículo. Click OK. Now here I've got all the selection for the vehicle. So I'm going to click on Code Scan. Entonces vamos a hacer el escaneo de códigos. And we're going to do a pre-scan before we touch that vehicle. Vamos a hacer un pre-escaneo antes de tocar el vehículo. Como les decíamos, es importante que esto en general, para que nuestros clientes en sus servicios hagan este tipo de verificaciones, porque muchas veces ya el vehículo viene con una anomalía en alguno de estos sistemas que puede estar interrelacionado con el trabajo que vamos a hacer y vamos a tener un resultado no conveniente, no satisfactorio debido a un problema que ya el vehículo traía. Aquí vemos algunos códigos. Okay, but these are not current. This happened at some point in time, but it's not present right now. So it's just telling me that we had a situation with the power steering control module at some point in time. Entonces son códigos códigos históricos que llamamos que en algún momento se presentaron, pero que no están presentes en este momento. So this is a case where somebody may have cleared the code and not repaired the situation. So there wasn't really a problem. It may have been just a glitch. Entonces, pues, esto ha sido alguien que no borró el código anteriormente y simplemente sigue apareciendo aunque la situación ya se haya solucionado. So I'm going to go back. Continue. And then I'm going to go down to the electromechanical power steering. Power steering control module. Click on that. Entonces vamos a ir a la dirección asistida.
Click on data display. De dirección asistida. So this is very important. This vehicle has an electronic power steering. In the alignment knowledge, we currently say that camber can make the vehicle pull, and so can caster. This car will tell you differently. Como mencionábamos en la presentación, hay ángulos de alineación que pueden afectar la dirección y que pueden hacer que el vehículo jalonee para un lado o para el otro. Entonces, aquí en estos códigos nosotros podemos evidenciar si esa condición se ha venido presentando en el vehículo. Right, so if you look right here on the second line, it says final pull compensation value. Entonces, aquí en la segunda línea tenemos el valor de compensación final por jaloneo. And it says 0. Lo tenemos en 0. Si encontráramos un valor ahí, pues sospecharíamos de que algo en la alineación no está funcionando bien. Okay, so this car is not pulling. Eso nos indica de que este carro no tiene ningún tipo de jaloneo. Okay. Then we have the long-term pull drift compensation. Igualmente tenemos en el tercer renglón tenemos la compensación de largo plazo, en la cual también está en 0, pero también significaría problemas. We have the short-term pull compensation value. En la segunda columna, en la sexta línea, tenemos la compensación, el valor de compensación a corto plazo. Entonces, esos son valores que nos indican si el vehículo ha tenido una desviación de la dirección y el sistema electrónico la está compensando permanentemente o a corto plazo o en algunas oportunidades. So before I start my alignment, I always look in this control module to see if there's values with the final, the long, or the short-term pull. Entonces es importante que revisemos antes de hacer una alineación estos tres parámetros. La compensación final de jaloneo, la compensación a largo plazo, la compensación a corto plazo, porque pues, ellos son indicadores de que ya el vehículo tiene algún problema en específico que debemos atender. So, for example, if there were a number here like 10 pounds, then I would know this vehicle is pulling. I don't have to go drive it. It's pulling. The computer is compensating for that pull. Si tuviéramos algún valor en estos tres parámetros, nos indicaría de que el vehículo está compensando de alguna manera esa desviación que está tratando de tener la dirección. Entonces ya ahí estamos analizando la primera falla que puede traer el vehículo. And the driver would never know the car is pulling. Esta información es muy importante. El conductor ni siquiera se va a dar cuenta de que el vehículo venía jaloneando, porque la dirección está haciendo todo el trabajo de compensación. So you can ask the customer, is the car pulling? And he'll say no. And you go and look in the computer. Si le preguntan al cliente si el vehículo está jaloneando, el cliente nos va a decir que no. And you look in the computer and you can see values, there is a problem. Y miramos en la computadora y tenemos valores de esto y efectivamente eso va a ser generado por un problema. And the computer is masking the problem. La computadora está enmascarando ese problema. Last year in the United States, a total of 17 million new cars were sold. 9 million of them at the ADAS system, which means that 9 million new vehicles have pull and drift and road ground compensation capability. De los 17 millones de vehículos que se vendieron el año pasado, 9 tienen el sistema de compensación ADAS y de esos 9 pues todos tienen la capacidad de hacer este tipo de compensaciones. Entonces, pues estos son ya volúmenes de mercado bastante grandes que tenemos que verificar. So today, as a standard practice,
or best practice, you have to connect a scan tool to the vehicle and you have to look in the electric power steering computer to see if there are any compensations. Entonces, efectivamente, como una buena práctica en la alineación, y insisto, no solo en la alineación, sino para cualquier tipo de servicio, pero particularmente lo que nos atañe, es importante que verifiquemos estos tres parámetros en el módulo de dirección del vehículo. Probablemente hay algunos parámetros que no estemos considerando aquí que también sean importantes y que ya la experiencia en campo nos generará la necesidad de mirar otros parámetros, pero por lo menos estos tres parámetros tenemos que verificarlos antes de una alineación. Esa es una buena práctica que debemos tener en el futuro cercano con los procedimientos de servicio de alineación. Okay, so this being electric power steering means that the steering column has sensors on it. Mean the steering column as a what? Has sensor. Captador. Entonces, en la columna de dirección, tenemos el sensor de posición de volante. Tenemos, de hecho, más de un sensor de posición de volante y el sensor de torque. On these types of systems, we do not use the steering wheel holder to lock the steering wheel. Cuando tenemos estos sistemas con sensor de posición de volante, debemos evitar el uso de trabar el volante, evitar el trabavolante. And you always unlock the steering gear, so you always put the ignition in ignition 1, or run, or not run, accessory or ignition 1. Y por supuesto siempre dejar el switch de encendido en la posición de accesorios, con lo cual pues ya tenemos desasegurado la columna de dirección. De lo contrario, vamos a tener inconvenientes con el sensor de posición de volante. Because if you use a steering wheel holder, you're going to lock the torque sensor in position. Si nosotros utilizamos el sensor de posición, el sujetador del volante o el trabavolante, entonces vamos a afectar el sensor de posición, el sensor de torque, el sensor del torque en la dirección. Correct. So when we do alignments now, what we do is we'll click on steering angle and we'll click on torque sensor. Now I'm going to set my steering angle with the wheel, so I don't even have to go up in the car. I can be underneath the vehicle, and I can set my steering angle to 0, my torque sensor to 0, and adjust my front toe. Incluso cuando nosotros estemos haciendo la alineación, podemos simplemente configurar el sensor de posición de volante a 0 y el sensor de torque a 0 y hacer los ajustes en la parte inferior de la alineación, es decir, las terminales de dirección. Right. So the standard practice of starting the engine, leveling the steering wheel, and putting the steering wheel holder on an electric power steering is a very bad practice. Sí, así que en este momento la práctica estándar que nosotros teníamos de encender el motor, nivelar el volante y colocar el sujetador del volante ya no es una buena práctica para los sistemas de dirección electrónica, por todas estas razones. O sea, cuando estamos sujetando el volante, estamos cambiándole la posición a estos sensores. And with our machines, there's a feature called Easy Toe that you can use to make sure that the steering wheel is level after you've adjusted your front toe. That works well on hydraulic power steering, but not on the electric power steering. You mean that the Easy Toe doesn't work well, or does work well? There are conditions for it to work well. So in most cases, when they use Easy Toe, they'll level the steering wheel and turn the ignition off. So the steering wheel is not locked, but the steering column is.
and that's a bad practice. Okay, so the good practice is to keep the switch on. Yes, during so the you adjustment. install a battery charger on the vehicle because their electronic cars requires battery chargers. Anytime you do anything, put a battery charger on. If you're going to leave the door open or the key open, you have you have to have a battery charger. So you install a battery charger, you do your scan, and if you're going to do adjustments, you leave the battery charger on the vehicle because on electric power steering, the switch will be on for an extended period of time. Dado que requerimos de mantener el switch en la posición de encendido la mayor parte del tiempo, un requerimiento adicional diferente a lo que hemos venido haciendo en alineación es mantener la batería cargada. Por lo tanto, vamos a requerir de un cargador de baterías conectado a la batería, ya que durante el procedimiento de alineación pues vamos a requerir del switch encendido. Si no mantenemos el switch en posición de encendido, el sensor de la columna de dirección, cuando estemos haciendo los ajustes, va a modificar sus parámetros. Entonces, es conveniente, una buena práctica, mantener el switch encendido durante el ajuste de la alineación. Una característica de nuestros equipos que retoma una vigencia importante es una característica que hemos tenido en nuestros equipos de alineación, que es el Easy Cover, o la convergencia fácil. Este sistema, este procedimiento, nos permite hacer el ajuste de la convergencia sin trabar el volante, con lo cual no estamos afectando los parámetros de estos dos sensores, de posición de volante y del sensor de torque. Una recomendación importante al utilizar esta característica es que antes de que entremos a hacer los ajustes en esta característica, se hayan aflojado las contratuercas de las terminales de la dirección. De lo contrario, estos brincos que presenta la medición cuando estamos haciendo soltando las contratuercas de la dirección pueden afectar las medidas finales del ajuste de convergencia. Go ahead, Paul. So what happens if you lock the steering wheel position? The torque sensor won't move. So you go underneath the vehicle, and if you move the rack, the steering column will turn, which means the steering angle sensor and the torque sensor will have different values. When you start the vehicle, the computer will automatically synchronize with both sensors. Now the customer will have a pull, and he's going to apply force on the steering wheel. The computer will compensate for the pull, and you've just created a problem that's being masked by the computer, and the customer doesn't know, and you don't know either. Cuando nosotros trabamos el volante en el procedimiento de la alineación en estos mecanismos de dirección electrónica asistida, entonces fijamos en la posición del sensor de posición de volante. Y cuando hacemos los ajustes, entonces cambiamos la posición del sensor de torque. Cuando volvemos a abrir el switch y a encender el vehículo, estos dos sensores se van a encontrar en posiciones diferentes, y lo que el computador va a tratar de hacer es emparejar las posiciones de estos dos sensores, porque ellos son los que guían el vehículo. Para donde dice que va el sensor de dirección, para ese lado debe el sensor de torque activarse para igualarse permanentemente. Y lo que estamos generando es que al estos dos sensores sincronizarse, entonces estamos generando un problema de jaloneo sin darnos cuenta, porque inmediatamente el motor de la dirección electrónica asistida lo va a compensar, pero estamos generando un problema de jaloneo y por supuesto un error en la posición de estos sensores. I just want to connect my battery charger because the key is on. The battery is kind of going low. So I think we can switch now to the line. Su cargador de baterías al vehículo. Okay. We're going to switch to the aligner. Bueno, entonces vamos a la máquina de alineación. Okay. So this is it's a pickup truck. It's an F-150 pickup truck, and it does have the electromechanical
power steering. Esta es una So Ford 150 con dirección asistida electromecánicamente. see, we brought the vehicle in and we stop it before the turn plates. Paramos el vehículo justo antes de los platos. We connected the scan tool Conectamos la and herramienta we de connected the battery escaneo charger. y colocamos el cargador de baterías. So this is an AGM. It's on fast charging, 12 volts. It's at 12.6. It was down to 11.2. Tenemos 12.6 en la batería, no podemos ir a menos de 11.2. So what's important to know about this is when the battery goes to 10.8 volts, all the systems close. All the systems shut down to save the battery to start the vehicle one more time. Cuando la batería va a 10.8 voltios, alcanza los 10.8 voltios, inmediatamente todos los sistemas del vehículo se apagan para dar oportunidad a que el motor pueda arrancar de nuevo. And then you don't have access to the electric power steering computer. Por lo tanto, no vamos a tener acceso a ninguna de las computadoras por debajo de 10.8 voltios. Roll forward, put it on the turn plate. Rodamos el vehículo para acceder a los platos, posicionarlo en los platos. It's an aluminum vehicle, it's very light. Okay, so we're on the turntables, we're centered. Now Estamos we're centrados on en los platos. Okay, one more thing before we mount the sensors or the targets. If you notice, the lift is not on the ground. Si notamos aquí, el elevador no está sobre el piso, está un poco elevado del piso. So on a 4-post lift, you always want to put it on the first lock before you do your compensation. En un elevador de 4 postes, siempre debemos colocarlo en el primer seguro antes de hacer la compensación. We know the lift is level at that first step. Y el elevador ha sido nivelado para esa posición. It may not be level when it's on the ground. Probablemente el elevador no está nivelado en la posición del piso. Cuando está descansando sobre el piso, probablemente puede estar desnivelado. Correct. If you have coplane, that can be a problem. Si no tenemos coplanaridad entre las dos rampas, podemos tener problemas en la alineación. So for best practice, bring the vehicle in, stop it ahead of the turn plates, roll it on the turn plates, lock the lift on the first locks, and we're good to go. Mount a battery tester. Entonces montamos el vehículo en la rampa, sobre los platos, lo elevamos al primer seguro, colocamos el cargador de baterías y luego vamos a colocar los sensores de rueda. So we're going to mount the clamps. Make sure that the clamps are all. Es importante tener en cuenta que las abrazaderas de rueda estén todas en el mismo punto de ajuste. All right, always start at the top. Comenzamos con Top on, make sure that it touches the tire. Haciendo contacto con la pared de la rueda. Y asegurándonos de que las otras dos igual hagan contacto con la pared de la rueda. Yeah. There we go. Start at the top, make sure it touches the tire. Lock it in place. Always make sure you have the right clamp on the right wheel. Siempre debemos asegurarnos de que tengamos la abrazadera de rueda correcta en la rueda correcta, como está marcado en el. Especially if you're in an environment where there's a lot of people using the equipment. Sometimes they may not put the things back where they belong. Especialmente en un sitio donde haya muchas personas que utilicen también el equipo.
lo pueden organizar de una manera diferente. Okay. So we're on. I already have this vehicle in the history. Bueno, ya lo tenemos en el historial del equipo, entonces seleccionamos directamente desde el historial. Okay. Okay, use this vehicle. En la otra pantalla podemos ver el detalle del software. Okay, so now the screen is telling me that our sensor reset required. This is an adaptive system. This vehicle doesn't really require that. It's just telling me that if you replace the sensor, you may have to reset it. Nos dice los requerimientos que tiene para en caso de reemplazar un sensor. And we have advanced driver assist systems available. Tenemos el sistema avanzado de asistencia al conductor, el ADAS, disponible. So this is a 2018. In 2018, all the systems were optional. So when the customer bought the vehicle, he would select the systems. This one doesn't have any in it. So we're going to click on start. Now the cameras will find the targets. Pedro, por favor, apaga, retira tu pantalla. Guys, you cannot share your screen while we're doing this. You can share your screen on your own meeting. All right. So we're going to do the compensation. Never, before I do that, never grab the handle here to do the compensation. Don't use the tire because the tire is a flexible membrane and you can pull on it and move the clamp. Oscar? Yes. Would you never use the tire to rotate. Okay. So just push the vehicle. Importante en este paso el procedimiento es empujar el vehículo y no la rueda. Hay sistemas de suspensión que son lo suficientemente flexibles de tal manera que la posición de la rueda puede verse afectada. Entonces lo ideal es empujar desde el vehículo y no desde la rueda. Okay. So if we look at the screen right now, there's an error message. Entonces aquí miramos en la pantalla y vamos a observar un mensaje de error. So what the system detected is the rear wheel rubber stop was underneath the tire. When I moved it back, it went up on the stop. So it changed it. There was a change in the roll surface. Entonces ahí el sistema detectó que hay un cambio en la superficie, que hubo algún inconveniente con la superficie de la rampa. Okay, so I'm going to do it again. We'll show you back here. Can you come here with the camera, Paul? Excuse me. So when you roll, you don't want to go up on the stop because you'll get that message that was on the screen. Entonces vimos que habíamos dejado un taco puesto en la rueda y cuando regresó, la rueda intentó subir. Por lo tanto, eso generó el error en la compensación. Entonces, noten cómo nuestro nuevo software de las máquinas advierte los probables errores que puede cometer el operario y si lo puede compensar, pues simplemente advierte el error, si no le pide que rehaga de nuevo el proceso para corregir el error. So when you see that message, it's not a machine problem. It's a user problem not following the procedure correctly and not removing the block behind the wheel. Entonces, si vemos ese tipo de mensajes, generalmente van a estar asociados con un error en el procedimiento que el operario está cometiendo. So next step would be to measure a caster. I'm not, because I looked in the computer, there's no pull, there's nothing wrong with the caster. Cuando vimos en el análisis de la computadora, vimos que no teníamos ningún código de jaloneo, por lo tanto, no es necesario medir el caster, porque no tenemos ningún error en el ángulo de caster. Entonces, aquí
es una forma de acelerar el proceso en la medida en que no necesitamos hacer ningún tipo de corrección de casco. And you're absolutely right. It's a form to accelerate the process, and you know you're not going to have a problem. If you look in there and there's no values, then you can proceed and you won't have a challenge. Entonces, sabemos que podemos continuar y que no podemos continuar sin ningún problema, ya que no tenemos ningún tipo de valor presente en el escáner. And there you go. Aquí entonces ya tenemos listos los valores que nos interesa atender y iríamos a los procedimientos de ajuste. Is there somebody sharing a screen? Hey, Oscar, can you please ask the participants? Yes, we already did. Okay. I'm not seeing the meter screen. I don't see any. Well, that's what happens when somebody shares their screen. We lose one screen, so Paul's going to go back and reset that. Okay. That's one of the weakness of Zoom. Okay. So if this is a standard production pickup truck with a solid rear axle, and look at the thrust angle in the back of that thing. That is perfect. A pole and there is, so to adjust the vehicle. Entonces, para ajustar la convergencia, que es el único ángulo que en este momento está fuera de parámetros, We're going to take the pins out. soltamos los platos. Yeah. Okay. Take the rear pins out. Although it's a rear-wheel drive, solid axle, we still take the pins out. Entonces, aún esta camioneta siendo una camioneta de eje rígido trasero, debemos soltar los platos traseros para permitirle el libre movimiento y, como les decía, determinar con precisión el ángulo de empuje trasero. Normally at this time, I would go in the truck or the car. Normalmente lo que haríamos sería colocar el depresor de volante en el volante en este momento. Yeah. And I would level the steering wheel. Nivelando el volante, But I'm not, colocando el opresor de volante, pero en este momento no lo hacemos, simplemente nivelamos el volante. we're not going to do this on this vehicle. I'm just going to mute my microphone because the lift goes up and makes a lot of noise. Ok. Entonces, es importante tener en cuenta de que este procedimiento sin depresor de volante se hace en vehículos que no tengan, vehículos equipados con dirección electrónicamente asistida, electromecánicamente asistida. Es solo en estos vehículos. En el resto de vehículos con dirección hidráulicamente asistida, mecánicamente asistida, seguimos haciendo el mismo procedimiento que veníamos haciendo anteriormente, trabajando el volante. Notemos como aquí el equipo va haciendo el seguimiento de la altura de la posición del vehículo con las cámaras. Automáticamente este modelo de equipo nos va haciendo el seguimiento de la posición de las cámaras y el operario no tiene que ocuparse de enfocar la cámara. Aquí entonces vamos a iniciar el procedimiento del ajuste de la convergencia fácil, el Easy TOE. Insisto en que es importante que se tenga en cuenta que el... Can you hear me, Oscar? Yeah. Okay. Yes. So we're going to lose the camera because I want to show you the screen, the scanner screen.
Bueno, vamos a mostrar entonces ahora la pantalla del escáner Yeah, for now. en la medida en que vamos a mover los componentes de la dirección y vamos a ver cómo es la respuesta de los sensores a medida que estamos haciendo el You see movimiento. the steering wheel angle is negative 1.7. Entonces aquí la medida del sensor de posición de volante es de menos 1.7 grados. You're going to get it as close to zero as possible. Going the wrong way. Vamos a llevarlo tan cerca como podamos a cero. Hey, Paul, can you read me that number? I'm not. Although it's on the big screen, I still can't see it. Yeah. Is that zero? Oh, is it 5? That looks like a 0. Ahora está en 5 grados. Así ya prácticamente volvemos a menos 1.7. Son ajustes muy, muy pequeños los que hay que hacer para I'm looking at the computer telling me that steering wheel is perfectly level right now. You En can't go este wrong. momento el volante está perfectamente nivelado, está a nivel. Entonces, en vez de hacerlo a ojo como lo hacíamos anteriormente, la computadora nos va a decir cuál es el nivel perfecto del volante para la computadora. Okay, so I'm gonna loosen the front adjuster right now. I'm gonna pull on it. Vamos a soltar las contratuercas. Sí, Could you go back with the monkey can? yo trabajo Just a second. en la parte de diseño y departamento Okay, Entonces so vamos a normally when you soltarlas. loosen the adjusters is when we Las- run into problems. mecánico. Las tuercas, las contratuercas de las terminales de dirección, como les decía antes de ingresar al procedimiento de ajuste EasyToe, es importante que hagamos eso. Ya tener sueltas las terminales de dirección. De lo contrario, Hey, Oscar, what's the steering angle sensor reading now? 0.1. Okay, so we didn't move it. We're good to go. Yeah. Ron, we are not seeing you. No, because I want to show the toe and Okay, also the scan tool. okay, good. All right, so maybe we can shift now to the toe and the monkey cam. Yeah, please. Okay. ¿Y la tasa cuánto aumentó? What is, no es mucho la tolerancia del ángulo de dirección. I'll have to come back to that. So now I'm gonna go, Bajó. I don't know, can you see underneath there, Paul? La tasa bajó porque me habían Okay, that's fine. que yo había hablado con el tema de la See tasa, that? la tasa me- Entonces vamos a hacer el ajuste de la convergencia. The tool. 15, I think. Mm, Perfecto. En este caso, No, I don't have to. So Paul was asking, should we go to Easy Toe? We don't, because I'm actually seeing the steering angle sensor is at 0, and I'm going to watch my toe. Oh, I'm going the wrong way. Incluso sin necesidad de ir a la convergencia fácil, podemos ir ajustando la convergencia ya que nos aseguramos que la posición del sensor del volante esté en 0. y Vemos ya cómo llegamos al ajuste de la convergencia hice el pago sin ningún tipo de problema. Lo que no quiero del lado entrar izquierdo. es en mora y no quiero entrar en numérico. Por ende, Okay, Estamos then hablando de la convergencia individual del lado izquierdo y ahora vamos al ajuste de la convergencia individual del lado derecho. Noten que en el centro, debajo del volante nos está mostrando un rojo, indicándonos que la convergencia total
todavía no ha llegado al ajuste. En la medida en que ajustemos la convergencia del lado derecho y esta llegue al punto de ajuste, entonces fíjense que también la del centro, que es la convergencia total, nos va a cambiar y va a quedar en verde. Es importante también anotar que aunque la convergencia individual no esté dentro de especificaciones, es posible que la convergencia total sí esté dentro de especificaciones. Es decir, que podemos tener la convergencia de lado y lado izquierdo, lado derecho, fuera de especificaciones y la convergencia total dentro de especificaciones. Lo que nos indica eso es que tenemos el volante en una posición incorrecta. Entonces, basta con ajustar la posición del volante para tener todos los parámetros de convergencia dentro de los límites que estamos observando ahora. Yo le voy a dejar a cuatro cosas. Yeah, I'm going to go back to the scan tool. Let's see what that looks like. Con el tema del nuevo porcentaje de cuenta. You see the steering wheel angle? Volviendo a la herramienta de escaneo, la tenemos en 0.1, tenemos perfectamente ajustado nivelado el volante, y como podemos ver el sensor de posición, el sensor de torque tuvo una pequeña variación, pero volvió a quedar en el mismo valor inicial que teníamos antes. Correct. So this is my pickup truck, and I put a lift kit in the front, or leveling kit. And because it's a little higher, I have to set the tow in a little bit more. Entonces, debido a que Ron le hizo una modificación a este vehículo, la levantó un poco más, él debe colocar la convergencia un poco más abierta de lo que es el parámetro normal de esa alineación, con el fin de compensar esa diferencia de altura. So here, I'm absolutely certain that the steering wheel is level it's perfectly level. And then my front wheels are parallel with the rear wheels, and this vehicle will go straight down the road, and the steering wheel will be level, and I don't have to reset any sensors because I didn't change anything. Entonces, como pudimos ver, no tenemos que hacer el reseteo de ninguno de los sensores porque el sensor no cambió para nada de posición. Mantuvo la misma posición durante todo el ajuste. Si nosotros tuviéramos trabado el volante, con seguridad que al hacer los movimientos, el sensor de posición, el sensor de torque, de la torque en la dirección, hubiera cambiado sus valores y eso había generado una diferencia en los valores. Al estar libre, pues no van a cambiar sus valores relativos. So this seems to be a long process, Oscar. However, it's not that long when you're doing it and you're not talking about it, right? If you're just doing the regular steps, this is about 18 minutes altogether from start to finish, and you have a perfectly level steering wheel. All wheels are parallel, no customer complaint. That is a successful alignment. Por supuesto, cuando estamos realizando este procedimiento bajo los parámetros normales, entonces pues no tenemos no nos vamos a extender tanto como lo hicimos ahora en este momento, explicando cada uno de los pasos, los procedimientos, los valores. Ese es un procedimiento que va a tomar lo mismo que una alineación normal, aproximadamente 18 o 20 minutos, y es un procedimiento que se puede hacer muy rápidamente, básicamente con la ayuda del escáner, en donde no estamos interviniendo para nada la posición de los sensores, y tenemos al final de la alineación no vamos a tener que ajustar o reajustar o recalibrar, aunque sea dinámicamente, alguno de los sensores que intervienen en la alineación. So we use the Zeus scan tool from Snap-on, but you can use any scan tool that gives you this information. So if you're using Autel or SPX or whatever. Autel no. Well, the thing is, we can't support it.
So if they have problems, they have to call Autel. But if they use our products, we can support it. We have other distributors here in our audience. Okay. Too bad for them. Podemos utilizar cualquier herramienta escáner para siempre y cuando obtengamos desde esa herramienta la información que acabamos de mostrar. O sea, como pudimos ver, es mucho más fácil una herramienta escáner que nos dé la gráfica porque podemos ver cómo van variando los valores. Pero igualmente es válido una herramienta que simplemente nos dé los valores. Entonces, siempre y cuando tenga la herramienta escáner obtenga estos valores, pues es una herramienta válida para utilizarla y vemos cómo nos facilita el trabajo y cómo nos acelera el trabajo, dejándolo de la mejor manera posible y entregando los mejores resultados en la alineación. So this, Oscar, completes my demonstration. This is what we wanted to show the participants today is an improved method of obtaining an improved result at the end of tener los mejores resultados de alineación de la forma más rápida y más sencilla y pues estar enterados de que estos nuevos sistemas implican, por un lado, que tenemos que mejorar nuestras herramientas de diagnóstico a la hora de hacer una alineación, pero por el otro lado también ver que es muy fácil hacer la alineación con este tipo de herramientas. And that concludes my presentation. So I'm going to give it back to you, Oscar and Juan. Bueno, Ron, muchas gracias. Thank you very much, Ron. It has been a great experience. It's our first distance training, but it was very good. I mean, you show every detail on your presentation. It's very nice. It's easy Thank to you. see, and yeah, congratulations. You did very well. Thank you. Muchas gracias a todos. Fue una oportunidad bastante interesante. Creo que aprendimos bastante. Hernán ha estado contestando las preguntas, pero Ron, do we still have like 5 more minutes to answer questions? Absolutely. Ok, de manera que si hay alguna pregunta, por favor, Hernán, nos dices qué preguntas hay así de lo que tú estuviste mirando y que no pudiste contestar. Casi todas las contesté, nada más había una del retroceso si se puede corregir el retroceso en un banco enderezado. Primero hay que revisar qué es lo que está dañado. Es lo que contesté. Y después ya en su caso se puede enderezar si el vehículo fue colisionado. Sí, en ese sentido habría que diferenciar si es, como lo hablamos durante la presentación, si es el soporte de la suspensión o si es definitivamente la carrocería la que esté afectada. Entonces, en caso de que generalmente el soporte de suspensión tiene tornillos de fijación que se pueden ajustar. Si con eso no se logra corregir la situación, entonces ya va a ser necesario llevarlo a un banco enderezado. Otro de los comentarios es ¿por qué el avance es diferente en las ruedas traseras? Las ruedas traseras no tienen avance. Importantísimo. Eso es pregunta de examen. En el eje trasero solo se mide caída y convergencia. Felicitaciones, mucha gente le gustó el curso. ¿Qué más? Básicamente hay una pregunta abierta con referencia al sensor de torque y presumo que es cómo ellos se sincronizan entre sí. Como decíamos, el sensor de posición de volante indica la intención que el conductor tiene y el sensor de torque trata de acompasársele al sensor de posición del volante. Es decir, el conductor mueve el sensor del volante y el sensor de torque trata de acompasarse al mismo ángulo al que está el sensor del volante a través de el motor de la dirección eléctrica.
Esa es la forma en que funciona esa dirección. Y de esa forma ve la fuerza que tiene que aplicar sobre el sistema electroasistido, porque si está muy desfasado uno de otro, aplica más fuerza. Si es muy poco, aplica poca fuerza. Así es. Ok. Básicamente nada más es todo lo que hay. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias a Esperamos todos. que se cuiden mucho en estos momentos difíciles. Tenemos el otro entrenamiento el día de mañana, que también es la segunda parte de este entrenamiento. Muchas gracias a todos.